Era un día normal de trabajo en la oficina. Entraba a las 9, trabajaba 8 horas y salía a las 5. Mi padre iba de camino a casa para pasar una noche normal de oficina cuando ocurrió algo no tan normal. Cuando volvía a casa del trabajo, su coche fue atropellado por el conductor de una camioneta en la autopista que intentaba incorporarse al carril rápido. El coche de mi padre quedó atrapado entre la camioneta y la valla de hormigón, saliendo del accidente con el aspecto de una picadora de carne pintada a lo Picasso. A pesar de todo, a mi padre le fue un poco mejor. Se rompió varias costillas y su brazo izquierdo parecía haber pasado por la citada picadora de carne cubista. Los cirujanos no pudieron salvarlo. El médico dijo que tenía suerte de haber perdido el brazo izquierdo, ya que él es diestro. Suerte, dijo el médico. ¿Cómo es que todos tienen tan mal trato con los pacientes? Mi padre tuvo que permanecer en el hospital 2 meses, lo suficiente para acumular una deuda impresionante en forma de facturas médicas. Cuando por fin salió, no era ni mucho menos funcional. Le esperaba un largo camino de fisioterapia y visitas rutinarias al hospital antes de poder volver a trabajar, suponiendo que le quedara un empleo cuando se recuperara. Era prácticamente inútil en casa. Nunca imaginarías lo mucho que tienes que usar la mano que no tienes para, bueno, casi todo. Todo esto se traducía en una enorme mierda con la que mi madre, mi hermana y yo teníamos que lidiar a diario, por no hablar de cómo debía sentirse mi padre. Inútil. Impotente. Una carga para nuestra familia. No les cuento todo esto para que me compadezcan. Mi familia y yo ya estamos hartos de eso y no ayuda mucho a nadie. Te lo digo para que entiendas por qué estábamos tan agradecidos al principio. La cajita de madera. Mi padre empezó a ir al psiquiatra un mes después de salir del hospital. No es muy partidario de buscar ayuda mental. Es de los que creen que las personas se arreglan igual que los coches y no entienden por qué alguien no puede echar un vistazo bajo el capó y arreglarlo por sí mismo. Pero como él decía, se había sentido demasiado mal durante demasiado tiempo y tenía que hacer algo al respecto. Su médico le recomendó al psiquiatra, casi lo único útil que hacía ese médico. El psiquiatra, un tipo de aspecto enclenque con una barbilla a lo Dr. Freud igual de enclenque, diagnosticó a mi padre depresión postoperatoria. No es que esos términos te digan una mierda sobre lo que la persona está pasando. Tras un par de sesiones improductivas, el psiquiatra decide probar algo poco ortodoxo. El psiquiatra saca una cajita de cedro, pino u otra madera de aspecto claro. Es pequeña, podría caber un libro de 10 centavos, pero no mucho más, y sobre todo sencilla. Algunas modestas volutas en las esquinas, pero poco más en cuanto a decoración. Cada vez que te sientas enfadado, triste o frustrado, le dice el psiquiatra, quiero que te tomes un tiempo para ti, ¿vale? Lo que vas a hacer entonces es tomar esta caja, abrirla y meter todos los malos sentimientos dentro. Sigue haciéndolo hasta que saques todas esas cosas asquerosas y, cuando lo hayas hecho, vas a cerrar esa caja, la vas a guardar y te vas a centrar en mejorar hasta que vuelvas a necesitar la caja. Mi padre se pasó una buena hora dando pisotones y maldiciendo cuando llegó a casa después de aquella sesión. Habló mucho de profesionales médicos pretenciosos, de dinero malgastado y de algunas ideas creativas sobre lugares alternativos en los que el psiquiatra podría colocar su cajita de madera. Yo esperaba que mi padre descargara su frustración contra la caja y la partiera en dos. Sin embargo, cuando terminó de despotricar, se limitó a dejarla en una estantería de su habitación. Una semana y media después de que mi padre recibiera la cajita de madera, su jefe llamó a casa. Le dijo a mi padre que tenía que despedirle y sustituirle. En pocas palabras, estaba despedido. El tiempo es oro, como suele decirse, y mi padre estaba tardando demasiado en recuperarse. Esta vez no hubo gritos ni insultos. El despido le quitó las ganas de luchar. Después de colgar el teléfono, mi padre se encerró en su habitación. Mi madre y mi hermana intentaron que saliera y hablara, pero no lo consiguieron. Estuve a punto de ayudar, pero pensé que necesitaba un poco de tiempo para sí mismo. Resulta que tenía razón. Después de 3 horas, mi padre sale de allí con la sonrisa más grande que he visto en mi vida y se pone a hacer macarrones con queso para cenar. Era un desastre absoluto, había esparcido harina y pasta seca por todas las superficies planas de la cocina, y la salsa estaba llena de trozos de queso que no había podido cortar bien, pero esa sonrisa no se le borró de la cara ni una sola vez.
Y te diré una cosa, esa mierda de macarrones con queso fue la mejor cena que he tenido nunca. Todo fue gracias a esa caja. Mi padre se sentó con ella durante 3 horas, volcó en ella toda su frustración y salió de su habitación convertido en un hombre nuevo. Después de usar la caja, no se sentía desanimado cuando el brazo que le faltaba le impedía hacer algo. Simplemente volvía a intentarlo con el doble de esfuerzo y, al final, conseguía hacer lo que quería. Iba a terapia con una sonrisa y volvía agotado, pero sonriendo. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando su búsqueda de trabajo no iba bien, o las facturas médicas eran demasiado caras, incluso si simplemente le costaba cepillarse los dientes, se encerraba en la habitación con esa cajita, y salía un par de horas más tarde listo para enfrentarse al mundo otra vez. Mi familia y yo agradecimos esa cajita de madera. Fue una bendición cuando más la necesitábamos. Pero las cosas no mejoran por arte de magia, dejando a un lado las cajas de madera milagrosas. Empezó con pequeños golpes en mitad de la noche 1 o 2 semanas después de que mi padre utilizara su cajita por primera vez. Inquietante, pero no demasiado preocupante. Mi hermana y yo hablamos un poco de ello, pero cuando lo discutes en pleno día, encuentras explicaciones fáciles. Las casas antiguas crujen y hacen ruido cuando se enfrían con los cambios de temperatura. Estas explicaciones parecían poco convincentes cuando me sentaba en la cama a escuchar ruidos que no parecían en absoluto crujidos ni estruendos, pero aguanté y pronto fueron más una molestia que otra cosa. Si se hubiera detenido ahí, me habría contentado con esa simple explicación. Pero la cosa no acababa ahí. Algunas partes de nuestra casa pasaban de estar a una temperatura cálida a volverse gélidas en cuestión de segundos. Nunca había sabido que nuestra casa tuviera corrientes de aire, así que cuando mi madre y mi hermana lo achacaron a que las juntas de la casa provocaban corrientes, me costó más creérmelo. Ahora, un poco sobre mí. Soy una persona curiosa. Si veo algo que no entiendo, lo miro fijamente, pienso en ello, lo examino varias veces, hasta que lo entiendo. No voy a saltar sobre lo desconocido sin ninguna maldita razón. Pero sí camina y suena como un pato. Así que investigué un poco. Nuestra casa existía mucho antes de que nos mudáramos a ella, así que pensé que podría haber alguna historia desagradable que arrojara algo de luz sobre lo que estaba pasando. Fui al juzgado para conseguir el permiso original, pregunté en el departamento de urbanismo y consulté los periódicos. Esperaba encontrar un antiguo propietario que hubiera muerto trágicamente, o quizá una familia disfuncional que hubiera dejado alguna carga de resentimiento en la casa. En cambio, no encontré nada. Nada especialmente oscuro, al menos, ni siquiera fuera de lo común. Solo una lista de inquilinos anteriores y un viejo artículo sobre la construcción de mi barrio. Escéptica como soy, me sentí un poco decepcionada. A todo el mundo le gusta una buena historia de fantasmas. Dejé pasar 1 o 2 semanas. Sin embargo, mi curiosidad no se había saciado, y los golpes en la noche, los pasos donde no debía haberlos, no cesaban. Me vi obligada a considerar una posibilidad que hubiera preferido ignorar. La cajita de madera. Estaba segura de que no tenía nada que ver con nada, pero me costaba convencerme de que era una coincidencia que todo empezara a suceder después de que mi padre la trajera a casa. Llamé al psiquiatra de mi padre. Después de charlar un poco, le pregunté por la caja. Esperaba oír que se la había comprado a algún vendedor de mala muerte o que la había encontrado en el sótano de una vieja mansión. Me decepcionó oír la explicación profundamente mundana de que era un proyecto de carpintería que le había regalado su sobrino. Antes de dar por terminada mi pequeña investigación, quise echar un vistazo a la caja. Dudaba que encontrara algo, pero si no lo hacía, me consumiría hasta que lo hiciera. Mi hermana me dijo que no debía hacerlo, que era una invasión de la intimidad de mi padre, pero pensé que lo que él no supiera no le haría daño. Así que cuando mi madre llevó a mi padre a terapia un día, decidí mirar la cajita. La caja no estaba escondida ni fuera de mi alcance, sino sobre la mesilla de noche de mi padre. No estaba segura de lo que buscaba exactamente. Solo quería mirarla, aunque solo fuera eso. Tenerla entre las manos, ver si sentía alguna clase de vibración. La tomé y enseguida me sorprendió su peso. La madera no pesaba, recordaba a mi padre agitándola después de traerla a casa como si nada, pero la caja me pareció densa. Incliné la caja entre mis manos, pero nada en su interior se desplazó ni rodó cuando la caja se movió.
Intentando refrenar un poco mi curiosidad, no podía negar por completo que estaba husmeando en algo personal de mi padre. Pasé las manos por las volutas de los bordes de la caja, sintiendo el acabado irregular de los laterales. Sin embargo, no se puede hacer mucho con una caja vacía, así que decidí satisfacer un poco más mi curiosidad y abrirla. Apenas había conseguido abrirla un poco cuando oí que se cerraban las puertas de un coche. Mis padres estaban en casa. Me apresuré a cerrarla y colocarla de nuevo sobre su mesa, y la tiré contra la pared sin querer. Parecía la mitad de pesada que antes, aunque probablemente acababa de acostumbrarme a su peso. Cuando dejé la caja con más cuidado, percibí un olor extraño en el ambiente. Lo que había en la caja olía a aceite de motor quemado. Encendí el ventilador de la habitación de mis padres con la esperanza de que eliminara el olor. Entré corriendo en mi habitación cuando se abrió la puerta principal, me tumbé en la cama y abrí un libro. Mis padres me saludaron mientras volvían a su habitación y cerraban la puerta. Pasaron 15 minutos sin incidentes. Decidí que probablemente estaba a salvo y respiré aliviada. Aquella noche, quizá a primera hora de la mañana siguiente, me despertó un ruido extraño. A estas alturas ya no eran nuevos, pero me sentí especialmente inquieta por alguna razón. Escuché un momento, esperando poder identificarlo como algo 100% normal. Me sentí aliviada cuando la reconocí. La estática de la televisión. Como no quería añadir una factura elevada de la luz a la larga lista de preocupaciones de mis padres, me obligué a sacudirme la inquietud que me invadía y me levanté para ir a la sala de estar y apagarla. Al entrar en el salón, vi una figura sentada en una silla frente al televisor. Mi padre, silueteado por la estática que emitía el televisor. Le pregunté qué hacía mirando estática en mitad de la noche. Por un momento, no contestó. Luego, con una voz cansada que reconocí de los primeros días después de que volviera a casa del hospital, me dijo que volviera a dormir y dejara de molestarlo. Tomó el control remoto de la mesilla que había a la izquierda del sillón y bajó un poco el volumen del televisor. Sentí más que curiosidad por el repentino cambio de humor que había experimentado en los últimos días, pero decidí que sería mejor no insistir y volví a mi habitación. Cuando me metí en la cama, recordé algo extraño. Cuando mi padre tomó el control de la televisión, no vi que moviera los hombros para estirarse hacia la izquierda donde estaba el aparato. Lo descarté como una broma de mi cerebro somnoliento e intenté volver a dormirme. A la mañana siguiente, mientras mi hermana y yo nos preparábamos para ir al colegio, mi padre salió de su habitación con ojos soñolientos y bostezando. Mi hermana le preguntó si había dormido bien y él dijo que no, que le había costado conciliar el sueño. Le dije que mirar la estática de la tele en mitad de la noche no ayudaba a combatir el insomnio. Quizá no fuera la mejor broma, pero yo me pongo de mala leche cuando no duermo lo suficiente. Mi padre me miró confuso. Me preguntó de qué demonios estaba hablando, y yo le pregunté de qué demonios estaba hablando él. De nuevo, el tacto no es mi fuerte cuando estoy cansada. La discusión duró 1 o 2 minutos antes de que mi madre nos dijera a los dos que paráramos. Cuando me calmé un poco, me di cuenta de que mi padre había parecido realmente confundido por mi pregunta. No recordaba que le hubiera encontrado delante de la tele la noche anterior. Quizá fuera un extraño efecto secundario de los 1000 millones y fracción de medicamentos que tomaba. No volví a pensar en ello hasta la semana siguiente, cuando llegué a casa y me encontré a mi hermana discutiendo con mi padre. Se quejaba de que él le había gritado desde su habitación que dejara de hacer tanto ruido al llegar a casa. Mi padre insistía en que llevaba horas durmiendo la siesta y que ella se estaba imaginando cosas. Cuando entré en la habitación familiar, mi padre salió furioso, quejándose de tener que lidiar con esta mierda después de que se le rompiera la caja. Le pregunté qué le pasaba a la caja. Intenté no parecer nerviosa, recordando la torpeza con la que la había manejado mientras mis padres estaban fuera la semana anterior. Me dijo que una de las bisagras estaba rota y no cerraba del todo. Me ofrecía intentar arreglar la bisagra. Mi padre se puso como loco y me amenazó con castigarme durante medio año si tocaba su caja. Nos quedamos mirándonos unos a otros durante 1 minuto antes de que saliera de la habitación. Se encerró en su habitación, probablemente para usar la caja. Mi hermana y yo decidimos concentrarnos en los deberes hasta que él saliera. Un par de horas más tarde, salió de la habitación arrastrando los pies y disculpándose. Se disculpó por habernos gritado. Aún no recordaba haberle gritado a mi hermana por hacer ruido, pero se disculpó de todos modos.
Le dijimos que no pasaba nada y volvimos a nuestros deberes. Como no queríamos aumentar la cantidad de cosas extrañas que ocurrían en nuestra casa, volvimos a intentar encontrar explicaciones fáciles. La gente a veces se vuelve olvidadiza a medida que envejece. Demonios, apenas puedo mantener mi propia agenda en orden, y se supone que estoy en la flor de mi vida. Un tipo de 40 y tantos, con todo tipo de drogas de nombres impronunciables consumiéndolas todo el día. Las cosas se olvidan, y eso puede hacer que una persona se sienta un poco frustrada, algo perfectamente natural. Perfectamente normal. Esto es lo que mi madre nos dijo a mí y a mi hermana cuando le hablamos de que papá se olvidaba de cosas que todas habíamos visto o oído que hacía. Ninguna de nosotras lo creía, y nuestra madre lo sabía. Nuestra madre no lo creía, y nosotras lo sabíamos. Pero esa cajita era lo que hacía que nuestro padre siguiera adelante. Ninguna de nosotras quería que las cosas volvieran a los días anteriores a la caja, así que ninguna de nosotras llamó la atención a nadie en nuestro pequeño carrusel de negación. Estos lapsus de memoria eran cada vez más difíciles de ignorar y nunca resultaban agradables. Siempre era mi padre gritando a alguien o dando pisotones en el piso de arriba mientras los demás preparábamos la cena o veíamos la televisión. Hacíamos lo posible por no señalar estos extraños sucesos. Hablábamos de ello entre nosotras, pero nunca delante de nuestro padre. Pero mi padre no es tonto. Se daba cuenta de que le ocultábamos cosas. Por mucho que lo intentáramos, era demasiado difícil saber lo que recordaría y lo que no, y de vez en cuando se nos escapaba algo. Cuando esto ocurría, cuando alguna de nosotras recibía esa mirada perdida que significaba que acabábamos de mencionar algo que él no recordaba, hacíamos todo lo posible por cambiar de tema y evitar volver a mencionarlo. Mi padre se daba cuenta cuando esto ocurría, y eso le cabreaba soberanamente. Supongo que de ahí me viene mi agresiva curiosidad. Así que cada vez pasaba más tiempo a solas con la caja para calmarse. Sin embargo, a medida que mi padre utilizaba la caja más y más, sus lapsus de memoria eran cada vez más frecuentes. Se olvidaba de las cosas cada vez con más frecuencia, y su estado de ánimo durante estos lapsus empeoraba cada vez más. Lo que empezó como irritabilidad se convirtió en ira y, finalmente, en violencia. Una noche, muy tarde, mi hermana se despertó para tomar un tentempié a medianoche y se encontró a nuestro padre de pie en medio de la cocina, con todas las luces apagadas, mirando por la ventana hacia el patio trasero. Le preguntó qué hacía y él no dijo nada. Le dijo que dejara de asustarla y que volviera a la cama. Mi padre siguió sin decir nada, tomó una sartén del fregadero y se la tiró. Por suerte, mi hermana pudo esquivarla y volver corriendo a su habitación, donde se durmió llorando. Naturalmente, mi padre no se acordó de nada por la mañana. Ahí es donde tracé la línea. Entendía que quisiera ser considerada y darle a mi padre algo de margen en su camino hacia la recuperación. Pero esto era imperdonable, y mi familia se merecía algo mejor que toda esta mierda. La próxima vez que mi padre se pusiera de mal humor, le llamaría la atención. Esto se pondría feo, pero había que hacerlo. Supuse que no tendría que esperar mucho, supuse bien. La noche después de decidir que tenía que sincerarme con mi padre, me desperté en mitad de la noche con el sonido de la estática de la televisión. Era la tercera vez este mes que encontraba a mi padre sentado a oscuras en el salón, mirando fijamente un canal muerto de la televisión. Luchando contra una creciente sensación de malestar por tener que enfrentarme a mi padre, me levanté y bajé a la sala de estar. Le encontré igual que antes, sentado en la oscuridad y en silencio, aparte de la estática del televisor. A modo de saludo, le dije que le costaría conciliar el sueño mirando la tele toda la noche. Me dijo que me metiera en mis malditos asuntos y volviera a la cama. Eso hizo que mi cortesía saliera por la ventana. Le dije que tenía que dejarse de gilipolleces, que estaba asustando a mi madre y a mi hermana con su comportamiento y que estaba destrozando a nuestra familia. Tampoco se estaba haciendo ningún favor a sí mismo. Acababa más enfadado y dependía cada vez más de esa cajita. Le dije que tenía que poner fin al círculo vicioso y hablar de lo que le molestaba, como un adulto. Mi padre guardó silencio un momento. Estuve a punto de gritarle que dijera algo, lo que fuera, cuando noté que le temblaban los hombros. Pensé que habría empezado a llorar antes de oírlo. Se estaba riendo. El viejo cabrón se estaba riendo de mí. Le dije que, de todas las reacciones que debería tener ante lo que le había contado, la risa era la menos apropiada.
Mi padre se serenó y me dijo que fuera a buscarle la caja, que podríamos hablar después de que pasara un rato con ella. Me imaginé que probablemente estaba haciendo tiempo, pero fui por la caja de todos modos. Aquella risa me había puesto muy nerviosa y quería salir de la habitación lo antes posible. Subí las escaleras y abrí la puerta de la habitación de mis padres tan silenciosamente como pude. Mi madre tiene el sueño muy pesado, y mi padre también cuando duerme, pero no quería descuidarme y despertarla por accidente. Mis ojos aún no se habían acostumbrado a la oscuridad. Como no quería golpearme los dedos de los pies con los muebles de la habitación, encendí el teléfono y utilicé la pantalla reduciendo el brillo. Apunté la débil luz a la mesilla de noche y me sorprendió ver la caja con la tapa abierta. Me acerqué y sentí un fuerte olor a aceite de motor quemado. Me tapé la boca y, sin querer, la luz del teléfono iluminó a mi madre y a mi padre. Los dos están en la cama, durmiendo. Mi padre se remueve y murmura algo mientras se da la vuelta. Miro a mis padres dormidos, sin comprender. Empiezo a retroceder fuera de la habitación, sacudiendo la cabeza como si pudiera dar sentido a este lío con una negación sin sentido. Al salir de la habitación, tropiezo con algo detrás de mí. Me doy la vuelta y me encuentro con una versión de pesadilla de mi padre. Sus ojos están inyectados en sangre y me miran con rabia, pero también están llorosos y derraman lágrimas por su rostro contorsionado. Tiene la boca torcida en una mueca de dolor, no, de angustia. Siento que desprende un calor febril y me invaden oleadas de sentimientos horribles. Rabia, depresión, dolor, agotamiento, todo se apodera de mí, me paraliza y no puedo hacer otra cosa que contemplar a ese gemelo deforme de mi padre. Antes de que pueda empezar a procesar el horror que tengo delante, la cosa que lleva la cara de mi padre me empuja. Caigo por las escaleras mientras me mira con esa horrible mezcla de todo lo horrible que puede sentir un ser humano. Me golpeo contra el suelo lo bastante fuerte como para quedarme sin aliento. Intento gritar a mis padres, pero no consigo emitir nada más fuerte que un resuello. Miro a mi alrededor para encontrar algo a lo que agarrarme y tirar hacia arriba. Antes de que pueda encontrar nada, siento que me levantan por la garganta. Ya sin aliento, veo aparecer manchas oscuras ante mis ojos. Antes de que mi visión se desvanezca por completo, veo la cara retorcida de mi padre de pesadilla mirándome lascivamente mientras me levanta en el aire con su brazo izquierdo. Su brazo izquierdo. Vuelvo a mirar el brazo que no debería estar ahí y veo la piel ennegrecida y arrugada. La poca carne que tenía colgaba en trozos descompuestos y el hueso asomaba por los huecos de la piel. El estómago se me revuelve en vano mientras se me aplasta la garganta y me arden los pulmones. Mientras pierdo el conocimiento, un último pensamiento perturbador recorre mi mente moribunda. Lo que me sujeta por la garganta, esa visión de rabia, agonía y miseria que ha estado atormentando a mi familia, yo la liberé. No hace falta morir para dejar un fantasma. Si amontonas suficiente sufrimiento en un lugar, lo sacas de tu cabeza y lo metes en una caja de madera para que alguien la abra y la suelte por el mundo, obtendrás un espíritu atormentado con la misma seguridad que si hubieras tenido una muerte trágica. Miro por última vez a esa cosa, cuyo rostro se contorsiona en una máscara de miseria mientras me sujeta por el cuello, y tengo el tiempo justo para rezar para que mi madre y mi hermana no tengan que aprenderlo por las malas.